As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero jamás dejes que el mundo cambie tu sonrisa. ¿Esto me lo dices por la abultada derrota que ha sufrido el Madrid en Londres? ¿O a qué viene esta frase de sobre de azúcar de café? ¿Sabes de quién es esta frase? ¿De quién? De Bob Marley. Bob Marley. De Bob Marley. Que aquí en un meme que he encontrado lo presentan como pensador. Bob Marley, pensador. O sea, que es lo primero que piensas, ¿no? Un poco redundante, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa y mucho menos este primitivo juego de golpear balones con el pie, ¿no? Estás por encima de eso, Javier. Sonríe cada día, vive cada instante, ama cada hora y disfruta cada segundo. Se me hizo difícil disfrutar cada segundo del partido del Madrid contra el Arsenal, si te soy sincero. El 3-0 con el que el conjunto Gunner aplastó al Real Madrid en el Emirates. Un partido horrible, un partido gris, plomizo y apagado, como el uniforme que lucía el Madrid. A veces no es fácil, pero el fútbol te ha dado una segunda oportunidad, ¿no? Y el miércoles sí que has podido disfrutar de la goleada del Barça 4-0 al Dortmund, ¿no? Imagino, Javier. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por tu pequeño dramita Sí. o tu pequeño gran dramita? Dos. Empezamos por el partido en Londres, que es el que primero se jugó, y aparte somos los campeones, entonces primero nos toca a nosotros. Terrible partido del Real Madrid, poco más que añadir, ¿no? A lo que todo el mundo ya está comentando y diciendo, algo inesperado, porque yo creo que el Madrid partía como favorito, no por el juego que esté desplegando últimamente, sino porque el Arsenal tampoco está haciendo su mejor temporada, pero además venía con el añadido de bajas importantes, básicamente que viene sin delanteros, y que también estaba sin Gabriel Magalhães, que es una importante pieza atrás que se acaba de lesionar, ¿no? Entonces, bueno, había motivos para pensar, no que el Madrid pudiera ganar fácil en el Emirates, pero que al menos no saliera con este balance de daños tan terrible. Sí, es verdad que quizá nos espera un descalabro semejante, pero también es verdad que el Madrid viene coqueteando con algo así muchos meses, ¿no? Pero lo estamos hablando prácticamente cada semana. Pero yo, Javier, un poco para animarte, he de decirte que esto es bueno para el Real Madrid, Javier. Quizá tú hoy no lo entiendas, ¿no? Pero el Madrid ha perdido por tu bien. O sea, ha perdido por tu bien, primero, para que valores lo que has vivido en los años anteriores, ¿no? Esas 15 Champions de las que has visto ya la mayoría, ¿no? En vida, poca broma. Y porque a largo plazo esto va a ser bueno para el proyecto del Real Madrid, porque intuyo que ya de una vez se van a dar cuenta de que así no se puede ir por la vida, ¿no? O sea, entiendo, vale, que lo hablas en clave, como tú dices, más medio largo plazo. O sea, pensaba que decías que le venía bien al Madrid para
el partido de vuelta como un efecto despertador, como si fuera un poco la autocanasta de Ferrandiz. Y estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que al Madrid le viene bien, entre comillas, este jarro de agua fría en la cara y darse cuenta de que, como tú has dicho, que no puede ir así por la vida, un poco casi incluso con esa actitud algo, no te voy a decir, sí, un poco desafiante, ¿no? De creerse los más listos del mercado, los más listos de la clase, porque hasta ahora han ido solventando la tarea con éxito, ¿no? Y creo que hay que ser... La clave del Madrid para tener éxito, yo creo que ha sido ser autoexigente últimamente, ¿no? Que no cualquier cosa vale. Muchas veces te he dicho aquí el ejemplo, ¿no? De que ahora todo el mundo se suba al carro este de no vamos a ganar todos los años, es muy difícil ganar, hay que... Ya, pero es el Real Madrid y el Real Madrid hay siempre un nivel de exigencia muy alto y no conviene olvidar que Florentino Pérez gana las elecciones después de haber ganado el Real Madrid la octava con Lorenzo Sanz. Es decir, que no me vale ahora usar ese recurso cuando se usó para cambiar de presidencia porque no era suficiente, ni siquiera eso, ganar la Champions, porque había margen de mejora, ¿no? Pues ahora hay que aplicar eso, esa exigencia hoy en día y no pasa nada, sin estridencias, sin grandes dramas, pero es lo que dices, al Madrid le viene bien un poco de hacer balance de daños y darse cuenta de los agujeros que tiene, lo que tiene que hacer para recuperar ese equilibrio perdido y ponerse manos a la obra. Sí, como dices, es muy difícil ganar, es imposible ganar todas las Champions, pero ni es imposible ni es tan difícil parecer un equipo más o menos profesional, ¿no? Sin balón, sí. Sobre todo. O sea, es que había situaciones de benjamines o de liga de amigos directamente, incluso cuando querían reaccionar y presionar un poco, pues a lo mejor iba un delantero, el otro se quedaba, el mediocentro estaba muy atrás, o sea, unas cosas básicas que no hay ningún equipo en la élite, y esto ya es la élite, que pueda permitirse eso. O sea, que es que tarde o temprano te la vas a pegar así, ¿no? Y ha sido más temprano que tarde en esta Champions, que ya has llegado con el aviso de tener que jugar la previa, que no hay que olvidarlo, ¿no? Que ahí te salvaste, que vienes de pasar en los penaltis, que no te sobró nada tampoco, y bueno, pues como tú dices, un equipo que ni está en su mejor momento, ni está entre los 2-3 favoritos para ganar la competición, pues te ha bailado y con tu portero como mejor jugador, con 2 jugadores sacando balones bajo palos, ¿no? Y con muy poco bagaje ofensivo, ¿no? O sea, que quizás sea lo que más sorprende, ¿no? Que es que ni siquiera hizo mucho daño al Arsenal, ¿no? No sé. En fin. No, exactamente, es lo que dices tú. Un 3-0 con 2 goles de falta y el mejor es el portero. Es que esa es la lectura que hay que hacer. También te llevo lo mismo, te digo algo muy parecido. 3-0 del Arsenal sin delanteros. Es que es un poco dramático y es el resumen del partido del Madrid, que si es que volvemos a lo de antes, que no se le pide al Madrid ganar la Copa de Europa por sistema, como si fuera asumirlo como si fuera pura rutina, pero lo que comentabas, se le exige estar ahí, competir, estar a la altura de la plantilla que se le presupone, jugar de una manera ordenada y que se vea un equipo que trabajado en lo colectivo. Y con esto, además, creo que hay mucha dureza con Ancelotti, que yo creo que comete algún error de vez en cuando, que tiene asuntos, tiene áreas de mejora, ¿no? Como todos. Pero que creo que con la plantilla que tiene tan descompensada, está haciendo lo mejor que puede. Que mucha gente te puede pedir ayer a Endrick o a Arda Güler o tal. Bueno, a Arda Güler ya le dieron minutos en Anfield y naufragó completamente. No es culpa directa suya, pero que tampoco nos enamoremos de jugadores que han tenido momentos sueltos. Brahim también. Brahim a mí me encanta, me parece un jugador muy útil y al que me encanta verle jugar,
otro día contra Valencia jugó horrible. Entonces, seamos también, no queramos enamorarnos del fútbol ficción de y si hubiera puesto a este hubiera cambiado todo. Ya. Entonces, creo que con Ancelotti la gente es muy, muy, muy dura, que es lo fácil, yo creo, pero muy dura. Ya, yo respeto a Ancelotti, pero he de confesar que me hace mucha gracia cada vez que leo Abuelotti. Sí, por supuesto, o sea, todo es compatible. O sea, no estar de acuerdo no quiere decir estar en contra, como se dice, ¿no? Es que Abuelotti es muy gracioso. Abuelotti, que fue trending topic, ¿no? Después del partido. Y hablemos de los goles de falta, Javier, que has hecho referencia a ellos. Los 2 primeros goles del Arsenal fueron 2 golazos de falta de Declan Rice. Declan Rice, para empezar, se llama Arroz. O sea, se llama Arroz. Se puede decir que la alineación del Arsenal es arroz con cosas, ¿no? Un poco. Y dependiendo de con quién juegue, puede ser paella o no puede ser paella, según digan los valencianos. Javier, leí a Alex de Llano comentar que en 338 partidos Declan Rice jamás había marcado un gol de falta directa, y en el partido 339 en el Arsenal Real Madrid marcó esos 2 golazos impresionantes. Para mí, sobre todo el segundo me parece espectacular por dónde entra, ¿no? En el primero, pues probablemente, no sé qué opinas tú, Javier, en la barrera quizá pues no está, hay que ponerla ahí luego, ¿no? Con esa comba. Pero sí, la barrera quizá faltaba un jugador extra, ¿no? Por ahí. Pero a mí me gusta pensar, Javier, que Declan Rice ha estado tirando mal a propósito durante años las faltas para dar la sorpresa en el momento adecuado. Y que esto lo ha hecho desde que está en el Arsenal por órdenes de Mikel Arteta, que sabemos que Mikel Arteta, que hemos hablado aquí, que no se le escapa una, ¿no? Es un entrenador que atiende mucho a los detalles y ha estado constantemente tirando faltas para luego dar el gran golpe, ¿no? Y cuando menos lo esperaba Courtois, pues marcar esos 2 goles. Para dar el gran golpe directo, podríamos decir, ¿no? El gran golpe directo, que esto es un poco como el Buscavidas, la peli, ¿no? Sí, el gordo divino, todo esto, sí. También me han recordado porque como esto lo tuiteé, Javier, Enrique Ballester más tuitero, ha vuelto. Algunos oyentes me dijeron que hay un capítulo del Príncipe de Bel-Air. Sí, que le despluman a Will, ¿no? Sí, el tío, yo creo que el tío Phil, me parece que el tío Phil, no sé si se venga luego o algo así. Sí, el tío Phil se venga y se empieza a jugar fenomenal, sí, me acuerdo perfectamente. También en esa gran obra del cine que es Vaya par de idiotas, ¿no? Que va sobre los bolos. También tiene un poco de eso, el argumento de también de la película. Gran película con Woody Harrelson, que ordeñan un toro, inolvidable. Sí, es que los Farrelly tienen o sea, me río yo de Zidane en los 90. O sea, los Farrelly tienen una secuencia, una trilogía. Mira, el otro día hablamos del Padrino, pues yo pongo a la altura del Padrino la trilogía de los Farrelly, de Dos tontos muy tontos, Vaya par de idiotas, y Algo pasa con Mary, que por fin puedo hablar de películas que he visto de verdad, Javier, aquí. Cine caviar. Sí. Esto es cine, como ponen a la gente con el cigarro, ¿no? Casi el meme, sí, la frase. Eso es cine, papá, ¿no? Sí, eso es cine, papá, cine champán. Que te iba a decir, sí, que es curioso que luego ganan el Oscar con Green Book, la única película serie que hacen, ¿no? O sea, es que así es la vida, ¿no? Te lo tienes que tomar al final, por enésima vez, disculpa que hable de mí, ¿no? Pero yo tuvo que llegar el COVID y tuve que escribir artículos sentimentales o sentimentaloides, ¿no? Aquí de mi estancia con mis hijos para que me dieran algún premio. Éramos felices columnista. Y no lo sabíamos. que por cierto, lo que ha hecho Declan Rice con las faltas, y yo tengo una pequeña historia otra vez, Javier, personal. Bueno, aparte, antes de que sigas con este ensayo tuyo autobiográfico, también una referencia cinéfila de esto también hizo la de Kaiser Sosé, ¿no?
sospechosos habituales, que digamos que Kevin Spacey se hace el tonto mientras es interrogado por la policía y se empieza a inventar todo sobre la marcha y da pistas falsas, y cuando se le dejan irse como si fuera un tonto a las 3 que ya ha hecho lo suficiente, descubren que se lo inventa todo y que realmente estaba fingiendo la cojera y demás, y que él es el malo, ¿no? Él es el gran cerebro detrás de todo. Hay un sketch que dice esa gran frase, ¿no? De el truco del diablo fue haceros creer que no existía, ¿no? Sí. Hay un sketch de La Hora Chanante, ¿no? Que sale Miki Nadal, que es un poco parodia de eso, ¿no? Y está leyendo en unos carteles ahí detrás todo lo que se va inventando. Pero yo te contaba, Javier, que cuando yo, hace poco tiempo, cuando era un inocente niño de 7 u 8 años, estaba en mi pueblo jugando al frontenis, ¿vale? Al frontenis, y vino un primo que tengo, un primo segundo, tercero, no sé muy bien, que tiene 3 o 4 años más que yo y que a su vez tiene un hermano gemelo, ¿vale? Entonces se puso a jugar conmigo al frontenis y yo le ganaba fácilmente, ¿no? O sea, le ganaba una y otra vez, hasta que en un momento dado tuve que ir a mi casa un momento a coger una cosa y volver, ¿vale? Y cuando volví, esta persona era muchísimo mejor que yo jugando al frontenis. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces, han pasado más de 30 años de esta historia y yo a día de hoy todavía no sé qué ocurrió exactamente. O sea, no sé. Te hizo la de Ferguson. ¿Cuál es la de Ferguson? ¿No sabías esa historia? Que hay esa teoría de que Ferguson, cuando entrenaba al Manchester United y tenía en sus filas a los hermanos gemelos Rafael y Fabio Silva, que eran iguales, como hay gemelos y gemelos, ¿no? Hay gemelos que verdaderamente son bastante iguales. Y decían que para ganar al sistema y tener un cambio extra, solía cambiar en secreto a Rafael y a Fabio en el descanso, porque eran iguales. Entonces uno usaba la camiseta del otro y salía a jugar, y así estaba más fresco el equipo y tenía un cambio extra gratis, por así decir. Y una vez como que vieron que un detalle de las botas y no lo pudieron demostrar, pero era algo que corría ese rumor por los mentideros de la Premier. Hombre, esto me suena un poco a la mítica victoria de Corea del Norte sobre Italia en el Mundial del 66, creo que es, en Inglaterra, precisamente. Había quien afirmaba que habían cambiado no sé cuántos coreanos al descanso que nadie se había dado cuenta, ¿no? Pero no sé, eso quizás sea más un prejuicio racista en este caso, pero a mí lo que me ocurrió en este caso, o sea, todavía no sé si, como tú dices, cambiaron de gemelo, ¿no? Porque todavía hoy, cuando voy al pueblo y me los encuentro, no sé si saludo a uno 2 veces y a uno ninguna, y viceversa, no sé. De hecho, cuando jugábamos a fútbol, a veces le hacían quitarse la camiseta a uno para saber con quién iba. Sí. Tampoco exagerado, pero bueno. No sé si ocurrió eso, si simplemente me engañó, como Declan Rice, ¿no? Esto de que se hizo pasar por malo para luego humillarme realmente, o que yo, eso que fui a casa, pues me sentó mal el viaje y llegué un poco mareado y perdí el don de la raqueta, ¿no? Un poco ahí, pero es un misterio que probablemente me llegaré a la tumba sin saberlo, ¿no, Javier? Sí. Pero el primer gol de Declan Rice es muy bueno. El efecto que le da, me da igual lo de que dicen que le faltaba un jugador. Bueno, es un efecto tremendo. Que me ha hecho gracia, que parece un genio el entrenador, que hace así con las manitas y dice, sí, métela. Sí, métela. Hace así con el balón, que gire por delante de la defensa y que entre por ahí, ¿vale? Pero bueno, por ese genio de la táctica que me hace mucha gracia. Claro, el segundo gol es de jugador ya absolutamente
borracho de gloria. O sea, es un jugador ya que, como estos en baloncesto, estos anotadores que de repente están on fire y ya les entra cualquier cosa, un triple cayéndose de espaldas, les entra porque están ya tocados por la varita. Yo creo que Declan Rice es eso, es el lanzamiento de un tipo que está hasta arriba de energía y de autoestima y de dopamina y de serotonina y todas esas movidas, está hasta las cejas de eso y no tiene ya nada que demostrar. Puede hacer lo que quiera con ese lanzamiento de falta, puede sacarla del estadio que nadie va a protestar, y entonces ya él se cree capaz de cualquier cosa y la pone ahí, que parecía, con el segundo gol ya, de verdad, parecía que estábamos en YouTube viendo estos vídeos de gente de retos, de streamers que juegan a esto, ¿no? A ver, a retos, a ver quién la da en el larguero, un poco como los colgados, ¿no? Pues un poco eso, una cosa ya como de jugador que está en la pista de fútbol 7 con sus colegas intentando ir a hacer ese reto de marcarla, ponerla a la escuadra, ¿no? Sí, no, yo creo que Declan Rice sentía que tenía el toque, ¿no? Ese día hay días que ocurre así, ¿no? Y creo que el entrenador este que le dice, como tú comentas, ¿no? Sí, con la manita le dice, ponla por ahí, debe ser el típico que está en una discoteca y un amigo se pone a hablar con una chica a lo lejos, ¿no? Y le hace así como gestos como de, no sé, como de un dedo, meter un dedo en un orificio, ¿no? Así, a lo lejos, ¿no? Un poco ahí. Debe ser ese tipo de persona, ¿no? Que da ideas a lo lejos y dices, hombre, lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? La teoría. Tus amigos eran sutiles, por lo que estoy viendo, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir como, tírate a la piscina, ¿no? Tus amigos eran más... Lo he visto en películas de los Farrelly, esto lo he visto en películas de los Farrelly. También he visto vídeos, o sea, he visto algún vídeo que decía, estas son las últimas 13 faltas de Declan Rice. He visto, para empezar, a lo mejor, parece que no, pero habré visto 120 veces el gol ya de Declan Rice, el segundo sobre todo. 120, me ha salido por todos lados. Y también he visto las últimas faltas de Declan Rice que estaba la idea ahí, ¿verdad? Parece como 100 intentos de lo que quería conseguir hoy. Pero ¿no te ha llamado algo la atención de esas faltas? Que yo aquí el Ballester más entrenador, más observador, yo me he dado cuenta que nunca en ninguna de esas faltas busca el disparo por encima de la barrera. O sea que o bien intenta por abajo alguna o siempre va al palo del portero. Y digo, ¿esto no lo habían estudiado? ¿Esto qué pasa? Vale que los de arriba no presionen, no se comprometan, ¿no? Vale que sea un poco desastre todo. Pero tampoco se mira eso con Courtois, o que no sé. A ver, ya son películas que me monto, pero me he dado cuenta de eso. No, y tiene razón Courtois, que yo creo que es eso, se olvida luego que los goles además fueron por faltas tontas muchas veces. O sea, una falta de Álava absurda, que menudo partido de Álava anticompetitivo. Que no se le puede culpar, que es un jugador que viene de una lesión muy larga y le pones de repente lateral izquierdo cuando su última actuación en Europa en esta fue calamitosa, que tuvo 2-0 en Anfield, se puso jugando horrible y salió Nacho porque se había lesionado Álava y el partido se remontó porque su banda era una autopista. No está, que yo no digo que sea culpa de él, que viene una lesión, viene mucho tiempo de inactividad, pues es muy difícil ponerle con Saka, que hizo lo que quiso con él. Sí, un poco decepcionante el partido de Bukayo Saka, no porque jugara mal, al contrario, sino porque no vi ninguna grieta por la que colar de nuevo el meme de Bukayo Saka, que yo había exhibido ya tímidamente en la previa, ¿no? Confiado en que pudiera ser un gran día en ese aspecto, pero nada, al final no vi la manera, Javier. Entonces, pues te vas a quedar sin entender el meme un poco más de tiempo. No sé, Javier. Un
un par de detalles más que te quería comentar, a ver tu opinión. Una es que el que queda señalado de manera muy tangencial, evidentemente, pero creo que ayer muchos atléticos estaban, por supuesto, disfrutando como toca con la victoria del Arsenal sobre el Real Madrid, pero con la sensación de oportunidad perdida y la sensación de quizá estos monstruos estaban un poco en nuestra cabeza, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid, que ha hecho una temporada muy buena, que tiene un equipo este año importante, que estaba en una buena trayectoria, hizo una Champions, sobre todo un tramo final espectacular, y que este Madrid, que es una versión muy flojita, no le puedas hacer sufrir mucho más que lo que hizo. Incluso el partido de vuelta con el 1-0 en el minuto 1 y esa sensación de era ahora o nunca, y que no se lo acabaron de creer, o que tienen, pues, y lo puedo entender, como pasa muchos duelos de estos, un poco lo de esa miedo metido en el cuerpo, de ya han sido muchas eliminatorias dolorosas, cuidado, no nos podemos fiar. Pero yo creo que hubo mucho Atlético con esa sensación íntima debajo de la sonrisa por el triunfo del Arsenal un poco. Estoy muy de acuerdo, Javier, con lo que dices, y añado que quizá pueda ser útil para el Atlético de Madrid. O sea, me gusta que veas utilidad en todo, Enrique. Es que hoy estás como cada crisis la derrota útil que decía Valdano. Cada crisis es una oportunidad, Javier, porque en otras ocasiones que el Atlético de Madrid ha sido eliminado por el Real Madrid en la Champions, el Real Madrid ha acabado ganando la Champions. Y entonces ellos podrían pensar, bueno, nos ha ganado el campeón, lógicamente. Pero si el Real Madrid no remonta, que esa es otra, yo también te digo que hasta el minuto 70 quizá todavía sea folclore todo esto de la vuelta. Si no remonta el Real Madrid y no se clasifica, podrán llegar a esta conclusión, ¿no? Quizá también de, oye, la próxima vez que nos crucemos con ellos, tenemos que creérnoslo un poco más, ¿no? Que si estos del Arsenal con 4 cañas han sido capaces, pues nosotros también, ¿no? Javier. ¿Y el siguiente apunte? Y luego, hacer? Mi otro apunte es, hablemos de Mbappé. Mucha gente está ahora con el discutido Vinicius, que ayer estuvo horrendo, pero a Mbappé, mi punto de vista es que le está faltando grandeza en su primera temporada. Y recuerdo pocos momentos en los que se haya erigido como la supuesta estrella que es. Y a una estrella eso es lo que se le pide, los destellos, el brillo, ¿no? El cegar a los demás, el guiar también a tus compañeros. Y de eso se ha visto poco o muy poco. Su partido de vuelta contra el City, que metió 3 goles, pero creo que eso tuvo mucho despejismo, porque estábamos ante el peor City de la década, ante un City que, de forma un poco incomprensible o por lo que fuera, bajó muchísimo los brazos en el partido de vuelta después de la derrota al final en el Etihad, y con muchísimas bajas defensivas. Y creo que Mbappé ahí se puso las botas. Pero más allá de eso, me cuesta pensar esos momentos de echarse el equipo a la espalda, de dar la sensación de estar ante un jugador diferencial. Y no sé si es Mbappé o esta versión de Mbappé mandada al destierro, por así decir, alejado de su área natural, que es de su zona natural, que es la banda izquierda. No lo sé si es Mbappé o esta versión del 9, pero a mí creo que le falta mucha finura, muchos recursos, muchos fundamentos para brillar ahí donde se supone que, donde Ancelotti tal vez se empeña demasiado en ponerle sí o sí o sí. Y ayer fue calamitoso su partido. Aquí no estoy tan de acuerdo contigo, Javier. Como ya intuirías antes de decírmelo, yo creo que es un problema colectivo. O sea, luego hablaremos del Barça,
Y el Barça hoy, excepto el portero, todos los jugadores estaban la temporada pasada. Y todos los jugadores parecen mejores. No lo son. Están jugando mejor, pero ya eran igual de buenos el año pasado. ¿Qué les faltaba? Pues una estructura, ¿no? Un engranaje colectivo que les permitiera exhibir sus virtudes y camuflar los defectos que todos tienen, ¿no? Y creo que el Madrid no tiene nada de eso esta temporada. O sea, funciona a golpes de efecto, a arrebatos, y pues esto te puede servir contra el Leganés, ¿no? Y con todo el respeto, y contra en determinados partidos, pero te estás exponiendo demasiado a que te pase lo que te ha pasado contra el Barça, lo que te ha pasado en partidos contra el Liverpool también fue parecido en Anfield. Contra el Milán, contra muchos, o sea, equipos mínimamente categoría europea, muy pocos el Madrid ha logrado dar una imagen de equipo consistente. Pero es verdad, Javier, que este partido de Londres, este Arsenal 3 Real Madrid 0, ha dado alas a el creador y principal difusor de la teoría de que Kylian Mbappé es un agente doble. ¿Recuerdas? Que todavía trabaja para desestabilizar para el PSG. Nos ha escrito Navazus diciendo que impecable hasta ahora la actuación del caballo de Troya, Kylian Mbappé. Remarca que el único título al que opta el Madrid realmente es en el que no ha disputado casi ningún partido, y que cuando lo ha hecho casi le cuesta la clasificación, o sea, en la Copa del Rey, ¿no? El de Arras Ocea, por ejemplo, estaba clasificado, salió, casi la lían. Dice que la teoría la tiene muy trabajada en un corcho en su casa con hilos rojos, y que no quiere aburrirnos, pero deja un hilo en el que podemos tirar, que es el Real Madrid Leganés, que justo cuando vuelve a ser cuestionado y de repente Nastasic, que jugó en el City, se quitó de la barrera para que metiera ese gol de falta y consiguiera como una bola extra para el final de temporada. Sí. Así que sí. me cuesta negar esto. Sí. Yo es que soy muy... Me convencen rápido. O sea, leo una cosa así. A ver, y digo, partamos de la base de que es verdad que el mero hecho, que es lo que ha sucedido este año con el Madrid, de cambiar a Kroos por Mbappé y pensar que las cosas se van a mantener igual o mejor, es no ambicioso, es entre suicida y de wishful thinking, de una cosa de vivir en el mundo de la piruleta. O sea, el cambio Kroos por Mbappé, que es a fin de cuentas lo que se ha hecho este año, es muy difícil de sostener para Ancelotti, y creo que bastante mérito ha tenido si le añades las lesiones de Carvajal, las lesiones de Militao y esa especie de pues complicaciones con Camavinga, con Ceballos, con varias lesiones de 2-3 meses. Entonces, creo que, bueno, evidentemente el Madrid tiene un problema de juego colectivo. Muy de acuerdo. Dicho esto, cuando el juego colectivo a veces no es el mejor, uno espera esos arranques, esos chispazos, esos momentos entre genialidad, entre de imaginación, entre de pura calidad, y Mbappé sí tiene pocos de esos. Chuta muy bien desde fuera, pero le falta, para mí, le falta clase, de verdad, para devolver una pared, para saber a veces levantar la cabeza y pasar. No sé, no me... lo que estoy diciendo, que no me encanta verle jugar. Creo que así como otros jugadores que han fichado en Madrid, grandes estrellas, han tenido un debut deslumbrante, Bellingham el año pasado, sin ir más lejos, que entiendes todo, con Mbappé se me escapan cosas, de decir, ¿es tan bueno? O sea, ¿es tan bueno Mbappé? Yo creo que sí, pero quizá en un momento dado pueda defender que no, si sirve para instalar el estado de opinión de que bueno era Benzema. O sea, que quizá Benzema era mejor aún de lo que pensabais. Claro. ¿No? Quizá. Eso, no. que
qué pocos fallos cometía, qué pocos errores, digo, de interpretación del juego, claro. de devolver un balón, todo eso, de saber dominar una eliminatoria, un partido. No, y además en fases de desorden del Madrid, pues jugadores como Kroos y como Benzema te ordenaban el juego, ellos, de alguna manera, ¿no? Aunque tampoco... pero bueno, sí que te leí en Twitter esta teoría de las cacofonías, ¿no? O sea, sí, que me gustó que me mucho, ha dicho un filólogo que son psicofonías, teóricamente. Mira, filólogo, vete a tu cátedra de filología y déjanos en paz. Tenía que haber sido mi respuesta. Pero que hablas de eso un poco, ¿no? Que los viejos fantasmas galácticos, ¿no? Estaban apareciendo todo el año, ¿no? Lo que tú has dicho de cambiar un eso, perdóname, sí. Eso lo había escrito, lo tenía escrito el 21 de agosto después de la primera jornada de Liga, ¿eh? Que nadie me diga que es algo ventajista, oportunista, no. Eso está escrito el 21 de agosto, lo escribí para el Diario AS, parecido a lo que dice el tuit, que puedes a continuación puedes seguir comentándolo. Como sí. Bueno, estoy un poco de memoria, que era que había un inglés jugando fuera de sitio, ¿no? Entonces era Beckham. Sí. Beckham en su día. Ahora es Bellingham, que no había centrales de nivel. Aquel equipo acaba jugando a lo mejor con Raúl Bravo, con Mejía, con Pavón, con gente así. Que había mucho delantero repetido, ¿no? Como ahora está ocurriendo, ¿no? Que Rodrigo, Vinicius, Mbappé, quizá su zona favorita. Owen, Raúl, Morientes, tal, Ronaldo, gente duplicada, o sea, Beckham, Figo a la vez, ¿no? Claro, y que aquel equipo perdió a Makelele, ¿no? En el centro del campo, y bueno, y a Redondo anteriormente, ¿no? Un poco. Y ahora pues ha sido con Toni Kroos. Toni Kroos, Casemiro, en los últimos ecos de Modric, ¿no? Pero sobre todo Kroos y Makelele, ¿no? Y cuando tiene razón también, Javier, eso también te lo digo. Sí, impecable, ¿eh? Es impecable. Es que está el guiño del inglés que es un poco casi anecdótico, pero me funciona para dar para dar eso a firmeza a la teoría. Impecable, salvo para el filólogo. Eso es también. Sí. Siempre encuentras un enemigo. Sí, que además te pillas por el lado que no esperabas, ¿eh? O sea, alguien esperaba que dijera: no, acuérdate que o estos dos no coincidieron, yo que sé, algo por... No, alguien te va al tema de la metáfora. Sí. Es claro que el entrenador favorito de este filólogo será Ángel Capa, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Estar ahí analizando ruedas de prensa. El máximo respeto, a la bella ciencia social de la filología. No sé si es una ciencia social, la verdad. Pero bueno. Javier, no sé si cerramos capítulo antes de que invoquen en masa al espíritu de Juanito, que lo veo, ¿no? Que ya ha empezado el asunto, pero habrá tiempo para eso. Y abrimos el episodio del Barça, que ha ganado 4-0. Está en semifinales el Barça ya, ¿no? Se puede decir. Esperando al Bayern o al Inter. Ganó el Inter 1-2 en la ida y ahí estará su rival. Tremendo repaso con una insultante facilidad del Barça, que está imparable, y lo estaba pensando mientras veía este recital de goles, que no me acuerdo. Para mí es difícil pensar en un equipo que haya tenido una reconstrucción tan fulminante como la de este Barça, que no es nada descabellado que consiga un triplete. Te diría que ahora es lo más normal para mí que lo hiciera. Que este verano, ¿te acuerdas? Que le pitaron por perder el Joan Gamper contra el Mónaco. Le silbaron en su estadio, y lo de Flick se consideraba como una excentricidad sacada de la manga de Laporta tras el sainete de Xavi. Es para mí bastante inaudito. Tiene sus explicaciones, pero es un poco lo que decías, de que es prácticamente la misma plantilla que el año pasado. Que el año pasado parecían infinitamente peores, y ahora casi con los mismos. Es un equipo, te diría, imparable y que aplasta a los rivales. Es un trabajazo de Flick,
y es que podemos decir que tampoco sería descabellado que Rafinha pueda ganar el Balón de Oro, que te lo dije ya hace 3 meses y me tachaste de loco, pero es que lleva 12 goles en Copa Europa y no sé cuántas asistencias, y es que podría batir el récord de los 17 goles de Cristiano Ronaldo, que no lo veo tan loco ni tan... está ahí. Y si gana todo y hace ese récord con no sé cuántas asistencias, es que está ahí. Pensaba que me decías Rafinha Alcántara. O sea, Rafinha Alcántara, por eso era un poco escéptico. Pero sí, no. Los gran fichaje ha sido Dani Olmo, que está lesionado. Tampoco puede jugar ni Marc Bernal, que fue la primera apuesta para el centro del campo, ni Casado, que también están lesionados. Entonces están los del año pasado, más Szczęsny, que también hizo un poco la del buscavidas, ¿no? Igual de parecer que estaba retirado al principio. ¿Recuerdas que el debut en aquellos pequeños partidos, sí, en Lisboa y por ahí? Y bueno, hoy es que no ha tenido ni que parar, hoy, me parece. Porque sí que ha tenido acercamientos el Dortmund, pero ha estado muy, muy desacertado al final. Incluso han quitado a De Jemi al descanso, porque lo iban a expulsar a ese paso, ¿no? Tal y como estaba el partido. Y el Barça, yo que soy ya un poco... Yo tengo una edad, Javier, y tengo bastante interiorizada esa idea, quizá estúpida, de que el fútbol está guionizado. Yo a veces veo cositas de cómo empieza el partido y tal, lo que va pasando, y no me ha sorprendido para nada el resultado. Quizá en una diferencia de 4 goles, ¿no? Porque había un momento que ha sido muy efectivo el Barcelona y el Dortmund ha desperdiciado ciertas situaciones que parecían ventajosas, pero también creo que este Barça nos está enseñando que estadísticamente hemos crecido pensando que algunas situaciones de juego son más peligrosas de lo que en realidad son. ¿A ti no te da esa sensación a veces? O sea, como que a veces parece vulnerable, sí, pero luego nunca acaba nada la jugada del rival, o casi nunca, ¿no? Entonces dices, pues quizá he vivido engañado siempre. Quizá puedo tomar este riesgo, o no sea tanto riesgo. Sí, estoy muy de acuerdo que está desterrando muchos mitos el Barça. Creo que con éxito. Y además creo que le beneficia mucho que Flick no sea nada charlatán, porque esto lo coge un entrenador de otro perfil y se estaría dando golpes en el pecho continuamente, hablando como que él apuesta por esto y es su apuesta y realmente quiero jugar de esta manera y prefiero perder y te suelta esta especie de apuesta contra los que no creen tanto en él y se convierte en otra cosa. Y Flick es muy discreto y contrasta quizá con esos riesgos de más que a veces corre, ¿no? Su sobriedad con esa capacidad que ha inyectado en sus jugadores para asumir riesgos sin cometer locuras, y da la impresión de que además, no sé, a lo mejor esto es algo que veo yo, pero que los jugadores que se divierten con este reto que le han puesto, ¿no? Saben que tienen que a lo mejor que hacer sacrificios físicos, pero les ha comprado la idea todos y saben que incluso el que no juega apenas puede tener minutos y está en una dinámica muy, muy positiva. Y lo que tú una vez dijiste, que además han coincidido 3 o 4 jugadores importantes con muchas ganas de reivindicarse, desde Rafinha, que este verano la gente pedía a Nico Williams, había quien se compraba la camiseta con el número de Rafinha dándole por vendido, Lewandowski, al que muchos habían ya desahuciado, Íñigo Martínez, Koundé, que también haya sido objeto de críticas durante el año pasado, y más jugadores. Sí, Pedri, que se le acusaba de ser muy débil, Valde, que se pierde la Eurocopa, ¿no? Después de haber jugado el Mundial. Estarás contento. ¿Has visto el guiño que te ha hecho Lamine Yamal? El otro día reivindicaste la puntera como recurso
para definir. No quiero ponerme medallas, pero sí, Enrique, eso sí, está bien que tú lo digas. Y así ha sido, ¿eh? O sea, se pone seria la cosa con Lamine Yamal. ¿Recuerdas que el otro día ofrecí gratuitamente al madridismo la idea de enviar a un chaval de la cantera a jugar cerca de Barcelona para que se infiltrara en el círculo de amigos de Lamine Yamal, ¿no? Sí. Y quizá le hiciera gestos cuando hable con una chica también, no lo sé. Pero he perfeccionado un poco la idea, Javier, porque me parece demasiado obvio esto de arrastrarlo por la vida, por la mala vida, por la vida nocturna y esas cosas. Entonces que creo que el reto verdadero, o sea, la táctica sin precedentes que nadie verá venir para sacar a Lamine Yamal del fútbol sería convencerlo de la importancia de los estudios, ¿no? Un poco, y no unos estudios cualquiera, ¿no? Sería un poco encontrar la manera de decirle... Filólogo. Claro, filólogo... O sea, yo había pensado el grado de humanidades, que conozco bien, ¿no? O sea, no entrenes tanto, ponte a estudiar humanidades, tratar de sonar convincente, no decirle, o sea, ¿qué tontería es esa, Lamine, de ser Balón de Oro o de ganar la Champions, pudiendo entender desde un prisma multidisciplinar el complejo mundo en el que vivimos? Lamine, por favor. O sea, tú esto se lo dices muchas veces, a partir de cierta hora, en cierto estado, y quizá lo convenzas, Javier, y antes de que sea demasiado tarde, porque parece que pronto va a ser demasiado tarde para el Real Madrid con Lamine Yamal. No, ya lo es. Y además que el gol que mete con la puntera, además, un poco refuerza la teoría de que a veces eso es mucho más decisiva que poner el querer colocarla, que estás telegrafiando dónde la vas a poner. Eso es un disparo seco. El portero es que no le dio tiempo ni a agacharse, ni a intentarlo, ni nada. Y el control es muy difícil, el control que hace en carrera, y es perfecto también. O sea, es que tiene como... Pero que hay otros jugadores que dices, guau, qué control, ¿no? O sea, como... Y él es muy natural, todo. O sea, ni te das cuenta, ¿no? Mucho. Es como un ahorro de energía en cada acción que hace. Que parece que ha nacido para... Sí, eso es muy... El otro día, mira, estaba en Barcelona y me compré el libro que me estaba gustando mucho, de Manel Vidal, de La Sotana, que es, digamos, pase al espacio, ¿no? Es en catalán el título, pero sí, eso, que tú sabes. O sea, sería ahí como pasa al hueco, ¿no? Sí. Y son, o sea, varios capítulos de los que él un poco desgrana, habla de su pasión por el fútbol y concretamente por el Barça y su vida, ¿no? Como la ha ido acompañando una cosa y otra y demás. Y habla lo llama el héroe automático, creo que habla de Messi, ¿no? Y es verdad que decía de Messi que lo más impresionante de él era que nunca hacía algo de cara a la galería, ¿no? Que siempre tomaba la decisión correcta, siempre era como casi con un sentido muy, diría, economista de la vida, ¿no? De ahorro de recursos, siempre el caño estaba bien hecho porque era lo que la jugada te pedía, la picadita era la idónea con la fuerza suficiente para no pasarse, todo era en la precisa cantidad, en el momento exacto y para la situación ideal. Y eso era algo que es verdad que no era nunca algo superfluo. Y en eso lo estaba pensando, lo iba leyendo también en el tren, eso yo se lo veo a Lamine Yamal y es lo que tú acabas de señalar, ¿no? Que ese ahorro de recursos a veces como es siempre el pase exacto, la que comete todavía errores de quizá, pues eso, lo que la gente a veces ahora se la achaca por pedir cosas imposibles, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Siempre el momento, la decisión ideal, el momento perfecto, y eso es dificilísimo en el fútbol y a veces lo damos por sentado. Cuando te acostumbras a eso, lo das por sentado. Por eso es tan difícil que mi plan prospere, ¿no? Para que estudie humanidades, porque como toma buenas decisiones siempre, ¿no? Quizá no funcione, Javier.
Pues así está la cosa. El Barça esperando, como hemos dicho, Sí, Bayern o Inter de Milán, y el ganador del Arsenal Real Madrid. Pues y por otro lado, o sea, el PSG Aston Villa, 3-1. Paris sí, el PSG ganó 3-1 al Aston Villa, que también esa es interesante, el hecho de que el PSG pueda optar a hacer casi su mejor temporada cuando ya no está Mbappé. Y fíjate, esto es más común, algunas lo hemos dicho por aquí. Estos casos también parecen muy, muy llamativos, los de equipo. Así como te decía antes, que para mí es un caso casi único, ¿no? Lo de este Barça de pasar de un equipo en crisis a un equipo que puede ganar todo y que todo sale bien. Hay casos de equipos que traspasan a veces con mucho drama, con mucho dolor a la estrella y hacen a continuación probablemente casi su mejor temporada, ¿no? O consiguen algo impensable. Fue el caso del Liverpool, que se desprende de Owen, lo venden al Real Madrid, el Balón de Oro, el chico perfecto, el chico de la casa del Liverpool, y ganan esa temporada Champions sin él. Pasó con el Chelsea, ¿no? Que se van a Sarr, se va Courtois, no les dejan fichar y de repente ganan Champions. Pasó con el Real Madrid con Benzema, que también eso hay que decirlo, que antes lo comentábamos, de se va Benzema y gana Champions en Madrid, cuando había venido de ganar el Balón de Oro y hacer una Champions espectacular y la gana. O pasó con el Liverpool, ¿no? También cuando se va Coutinho al Barça y con ese dinero fichan de repente a Van Dijk y a Alisson y llegan a 2 finales y ganan una, ¿no? Sí. Y esas cosas pasan, ¿no? La Roma y Totti, ¿no? El equipo perfecto, el jugador de la casa, 20 años, y luego llegan a semifinal de Champions cuando se va, justo ese año. También pasó, se fue Paco Bullo. Paco Bullo lleva una década en el Madrid, se va en el 97 y en la temporada siguiente el Madrid gana la Copa Europa después de 32 años. Pasa con los más grandes, Javier. Así que es muy don con los no tan grandes en el caso literal de Bullo, ¿no? De tamaño hablo. Es muy don fútbol esto. O sea, creo que también pasó con Abel Resino en el Atlético de Madrid, que estuvo muchos años. Sí, el doblete, ¿no? Y fue el año del doblete. Y Fernando Gómez Colomer, leyenda valencianista, me parece que se va y gana la Copa del Rey de la del Piojo y demás, con Ranieri, el Valencia, el Atlético de Madrid, después. O sea, a veces es un poco cruel con los jugadores, con Bruno Soriano en el Villarreal, también pasó. Ganan el título. Pero bueno. Pero ahora el PSG puede hacerlo. Y en algo, o sea, tú lo hablas en esos casos que lo entiendo, de crueldad, de vaya puntería, ¿no? Sí, incluso a veces más jugadores veteranos. Incluso a veces incluso a veces es verdad que hay casos en los que, como se dice ahora, ¿no? Por ahí en redes sociales, de yo caminé para que ustedes pudieran correr, ¿no? Hay equipos que pues hay un jugador que hace un esfuerzo para crear un vestuario, un equipo, una ética de trabajo, un instinto ganador, una cosa así, y cristaliza justo cuando él ya se ha ido, ¿no? Pero el mérito, una parte de esa victoria puede ser parte de él. Yo te hablo de casos de que a lo mejor es lo contrario, ¿no? La estrella se va y de repente puede ocurrir que hay ese vacío enorme de poder, de atracción, de mediática, de todo, y de repente otros jugadores que estaban a la sombra empiezan a florecer, empiezan a jugar sin miedo, empiezan a querer ocupar ese espacio, ¿no? De repente empiezan a querer atribuirse también esa importancia dentro del equipo. Y es verdad que hay muchos casos interesantes de estos. También con la Juve hubo varios. Y creo que es curioso porque el PSG ahora, lo que comentábamos, que está haciendo su mejor temporada. Luis Enrique se lleva los titulares ahora de la prensa por haber ganado la Liga tan pronto y tan bien. Está en Champions dando una imagen buena. Han traído al georgiano del Nápoles que ha metido un golazo hoy. Y de repente es cambio de aire, ¿no? Y parece que juegan todos más liberados, sin tanta presión, de ahora o nunca. Va a ser la Champions que por fin Mbappé gane o no. Y ahora de repente
juegan más liberados, con más ligereza. Ya. Bueno, y después de superar una situación complicada en la fase de grupos. Pero también sería muy Don Fútbol, Javier, que en la vuelta en Birmingham, Marco Asensio, que se fue del PSG, ¿no? Un poco ahí, después de algún roce, ¿no? Con Luis Enrique, parece ser, no sé el detalle, pues que Marco Asensio está esa doble baza de Don Fútbol, ¿eh? De ganar la Champions. Pues que tú crees que en Birmingham es como que no hay mística, ¿no? En Birmingham no pueden ocurrir cosas mágicas, no puede Birmingham, ¿sabes? No, hombre, pues, o sea, en París, pero en Birmingham, ¿no? En Birmingham puede. No. ¿Qué va a ocurrir en Birmingham? Pues que llegue un niño con una gorra, ¿no? Y diga, deme un penique, señor, ¿no? Que yo sabré qué hacer con él, ¿no? El desollinador, llega el desollinador. Y Asensio, además. Yeah. Asensio va a ser el que reivindique de repente a Don Fútbol, el que tape bocas. Estás provocando aquí al típico chaval que flipa con Birmingham y con la afición de Aston Villa, que es brutal. Para lo poco que ha ganado sí. Y demás, y nos envía un texto larguísimo, como lo leeré yo. Que el campeón de Europa es el Aston Villa, no el PSG aquí. Cuidado también, hay que decirlo. No, y sabes que he sido yo muy defensor de Marco Asensio cuando nadie creía ya en él en el Madrid. Pero pero yo creo que Aston Villa ha hecho un temporadón y tiene mucho mérito, pero que creo que no le da. Creo. El príncipe Guillermo, ¿has visto que estaba en París, que ha celebrado muy efusivamente el 0-1? Mira. No sé. Que bueno, no sé. Javier, pues sí, igual estaremos a la vuelta, ¿no? Creo que veremos este partido, porque el Dortmund-Barça ya está un poco ahí. Pareceremos intelectuales del fútbol, no viendo el partido del equipo de la Liga, del equipo español. Esto te da un aire, un pedigrí, ¿no? Es casi te convalidan algunos créditos en humanidades con esto. Javier, hoy igual no hacemos gol cantado hoy, que es un poco tarde, ¿no? Pero te quería contar una noticia que leí, que el titular decía: Asturias matará 53 lobos. Por temas de Cantabria también. ¿También 53? ¿O no sabes cuántos? No sé cuántos, pero sí, porque se fue polémico porque un actor de estos, Daniel Guzmán, creo que se llama, ¿no? El que salía creo que en Viva. Sí. Pues, típico comentario de... Bueno, empezó a decir que pueda dormir tranquilo el que con el apriete el gatillo y mate a esa criatura majestuosa que es el lobo. Hombre, no sé qué. Ya, bueno, yo duermo más tranquilo si no tengo un lobo cerca, la verdad. Sí. Pero que el cuento de Caperucita no tenemos muy metido. Pero yo pensé, leí lo de los 53 lobos por superpoblación y cosas así, ¿no? Yo pensé en el lobo número 54, ¿no? Que estaría ahí como cuando a lo mejor hacían el sorteo de la mili y esas cosas, ¿no? Diciendo, ostras, si me toca. Y el tío se debió coger una cogorza ese día, ¿no? Estuvo ahí, yuju, ¿no? O sea, el 54, haciendo cortes de mangas a los 53 primeros. Y claro que solo le falta ser del Barça al Lobo 54 para que sea la mejor. Pero esto es como ser suplente en la mesa electoral, ¿no? Y dices, como se corra un puesto, estoy fuera. Sí, como no se presente un lobo, ¿no? Como no se presente ahí a las 9 de la mañana. Una confusión, uno se despiste, uno de repente cuente mal, estoy fuera. Pues sí, deseando que el Lobo 54 le hemos cogido cariño aquí en los últimos de la lista, pero que sepa el Lobo y que sepa el Barça que al final todos acabamos como los 53 primeros lobos de Asturias, ¿no? Así que todavía queda mucha temporada, Javier. Yo te digo que no pierdas la sonrisa, como te he dicho al principio. No, estaré en el Bernabéu el miércoles, que hay mucha gente que se está rajando, pero yo estaré ahí. Voy desde Santander para ver el partido, así que a ver qué ocurre, si hay algo de magia. Muy bien, pues bueno, hablaremos el fin de semana, poco. Hay liga, también hablaremos de la Europa League y la Conference, que se juega
al final de semana, como siempre. Y nada, ha sido un placer, Javier. Un abrazo. Un placer enorme, Enrique. Un abrazo a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos con gran diferencia. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.